Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en Teatro Amateur con Anabel Ballesteros de La Trastienda Teatro. Ella es la directora y también interviene como actriz en sus trabajos. Un saludo, Anabel. Muy buenas tardes, Javi. Muy bien, gracias por estar con todos nosotros. Cuéntanos cómo surgió un poco La Trastienda Teatro. Pues La Trastienda Teatro surge a raíz de un grupo de personas que nos apuntamos a la Escuela Municipal de Teatro de Pozoblanco y nada, entre nosotros poco a poco empezó a surgir pues esa magia y esa chispa de querer seguir avanzando en el teatro y seguir profundizando también en nuestras relaciones humanas, por así decirlo. Empezó la escuela en el año 2013, en el año 2016 nos graduamos y decidimos formar nuestro propio grupo de teatro, La Trastienda Teatro. Si miráis hacia atrás, notáis una evolución importante tanto a nivel humano como a nivel artístico, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que yo no sabría decirte si es más a nivel humano que artístico. Por supuesto, la una se alimenta de la otra, pero es que hay algo muy importante y que de ahí viene el nombre de nuestro grupo, La Trastienda, y es que después de los ensayos de la escuela de teatro nos juntábamos para tomarnos un refresco, una cervecita, y bueno, ahí en la trastienda, por así decirlo, surgían bromas, chistes, contarnos nuestra propia vida también, nos desahogábamos. Entonces, pues a la hora de elegir nombre para la asociación, para nuestro grupo de teatro, pues dijimos, qué mejor nombre que La Trastienda, que llevamos juntándonos siempre ensayo tras ensayo, pues un poquito para eso, para divertirnos, por así decirlo. ¿Cómo organizáis el tema de los ensayos? ¿Tenéis local propio? ¿Cuándo os juntáis? Nosotros nos juntamos los martes y los jueves en un edificio público que nos cede el Ayuntamiento de Pozoblanco, porque sí que es verdad que tengo que decir que aquí por Los Pedroches, en la comarca de Los Pedroches, que es donde estamos, en la zona norte de Córdoba, en general no solo Pedroches, sino toda la comarca hace una apuesta muy grande por la cultura y Pozoblanco tiene un gran tejido asociativo y la mayoría tenemos, bueno, si no lo tenemos en propiedad, lo tenemos compartido, pero nos dan facilidades para ensayar, para hacer proyectos, para lo que las asociaciones en sí necesitamos. Y por supuesto, nosotras las asociaciones, participamos de todos los eventos que el ayuntamiento también lleva a cabo y bueno, pues la verdad que muy agradecido. Hablaremos luego más adelante de ese cadáver del señor García, pero queremos recordar algunas otras cosas que habéis hecho también anteriormente, como ese funeral de despidos, ese canal, esta casa es el colmo de la Bernarda. ¿Qué nos puedes contar de estos trabajos o de otros que también hayáis puesto en escena? Pues te cuento un poquito, Javi, porque nosotros en la escuela de teatro, sobre todo, al haber muchos alumnos, pues lo que hacíamos eran pequeñitas obras, sketches. ¿Qué pasa? Que nosotros, al ser muchos, pues nosotros somos 18, 19 en la compañía, me resultaba difícil encontrar una obra de teatro larga. Bueno, y también, claro, que nosotros somos amateur y no, hay personas en mi grupo que vamos desde los 75 años hasta los 47, la más pequeña. Entonces, claro, bueno, también es un reto, ¿no? Para las personas más mayores aprenderse textos largos. Vimos que en la escuela nos funcionaba muy bien los sketches cortitos porque eran muy graciosos, no se hacían pesados y a la gente le gustaba. Entonces yo lo que hacía era buscar a lo mejor 3, 4, 5 sketches y los ensayábamos, los repartíamos entre los actores y las actrices que estábamos. La ventaja de hacer sketches pequeñitos, pues bueno, que no tenemos que estar todos para ensayar, nos podemos ir organizando pues para ensayar por partes. Y a la hora de que falte algún actor o actriz,
pues bueno, el papel es más pequeñito y en algún momento determinado pues podemos suplirlo alguno de nosotros. Ujú. Y entonces, bueno, pues comenzamos así. Pero ya un poquito más avanzada a nuestra trayectoria en la trastienda, pues bueno, comentábamos que nos gustaría hacer una obra larga, porque era una manera de estar todos juntos y de compartir todavía más. Y bueno, la primera obra larga que hicimos fue aquí, ¿y quién nos manda a hacer teatro? Una comedia súper divertida, pues bueno, de los entresijos que pasan en, en cualquier grupo de teatro aficionado, bueno, e incluso profesional, ¿no? Pues todas las peripecias que pasan, que se nos olvidan los papeles, que nos equivocamos y entramos en acción cuando no nos tocaba salir, bueno, la escenografía que se revienta en algún momento, las luces que no se encienden, bueno, pues todo ese periplo que pasamos las compañías de teatro y bueno, pues un poquito el reflejo de eso, lo que acontece pues 2 minutos antes del estreno de la función. Ujú. Y fue la primera obra larga y tuvimos mucho respaldo del público y muy contentos, la verdad. Y en estas os embarcasteis en esa titulada El cadáver del señor García, que tantas alegrías os está dando. ¿Cómo elegisteis este montaje? Pues yo para los montajes me tiro leyendo muchísimas obras y muchísimo tiempo, porque claro, la premisa que yo tengo es que salimos todos. Es decir, esta obra la elijo y bueno, ahora vais a actuar 5 y la próxima obra 10. No, yo mi premisa es que todos actuemos. Entonces me resulta más difícil conseguir papeles para todos. Y otro hándicap que tengo y que me resulta a veces súper difícil es encontrar papeles para más mujeres, porque en nuestra compañía somos más mujeres que hombres. Y claro, tengo que adaptar muchas veces muchos papeles porque me encuentro en esa tesitura. Es verdad que es difícil encontrar, si somos 16, 17, encontrar 17 personajes contando a hombres y mujeres, pues, pero bueno, que al final se salva porque lo adaptamos perfectamente, lo adapto bien y tiramos para adelante. Y cuando llegué al cadáver del señor García, bueno, hay muchas obras ¿qué he dicho? Del cadáver del señor García, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, como tengo tanta obra en la cabeza, no sabía lo que había Sí, sí, sí. dicho. Pues bueno, a mí Jardiel Poncela me encantaba y me sigue encantando y bueno, yo seguiría representándolo siempre. Y había muchas más obras que quizás habían tenido más aceptación de la crítica. Cuando yo leí esta obra, he visto que no estaba muy representada lo que es a nivel profesional. Y bueno, contacté con el nieto de Jardiel, con Enrique Galluz Jardiel, bueno, que me explicara un poco qué es lo que pasaba con esta obra, porque también la poca crítica que yo he podido encontrar en redes sociales es que fue un fracaso. Y bueno, pues la verdad digo, bueno, un fracaso, ¿por qué? Si yo he leído la obra y a mí la obra me ha entusiasmado y me ha gustado y me he reído leyéndola, con que imagino que representándola tiene que ser mucho más divertida. Y bueno, el nieto de Jardiel Poncela me contó que la obra se divide en 3 actos. El primer acto fue súper divertido, la gente se rió muchísimo, aplaudió, se lo pasó genial, pero cuando llegó el segundo acto, cuando descubrieron la trama, bueno, pues se sintieron como bueno, de eso no se podía hablar, que era algo inmoral, que cómo se podía hablar de un suicidio. Bueno, se sintieron un poquito bueno, eso era algo prohibido. Y entonces mucha gente del público se levantó, se fue, y por eso fue un fracaso en la crítica, pero no porque la obra no mereciera la pena, sino porque el público sintió bueno, que era algo prohibido, tabú, de lo que no se podía hablar. Y entonces me llamó muchísimo más la atención de seguir adelante con esa obra. Algo que evidentemente no os sucede a vosotros, ¿no? Que se vaya al No, público, quiero decir. no, hasta ahora no, la verdad que,
bueno, les hacemos pasar un ratito muy agradable y ellos a nosotros también, porque si no fuera por el respaldo del público, pues al final nuestro trabajo no tendría sentido. Hablabas antes del trabajo adaptativo. Deduzco que la obra en origen no contaba con 17 personajes. En la obra contaba quizás con más Ah, personajes. ujú. Y te digo por qué, porque también me lo explicó el nieto de Jardiel. Antiguamente, pues, las compañías y cuando iban de gira con la obra de teatro que tenían, pues bueno, claro, había veces que había obras para 5 personajes, otras veces obras para 6 personajes. ¿Qué pasa? Que el resto de la compañía se quedaba sin trabajar, no cobraban dinero. Entonces Jardiel, en casi todas sus obras, casi todas, porque todas no, pero en casi todas, hay muchísimos personajes, unos que tenían más relevancia y otros menos, pero al final todos podrían cobrar a fin de mes. Y a mí eso es algo que también me llamó la atención, que miraba por su compañía. Y un poco es lo que a mí me sucede también, ¿no? Que yo quiero que salgamos todos a escena, todos, que unos tengan más papel, otros menos, porque es inherente, ¿no?, a cualquier obra de teatro, que no por eso no se le puede sacar a un personaje con menos texto en la esencia, ¿no? Porque al final yo procuro que cada actriz y actor le saquen a su personaje la propia esencia, ¿no? Que se distinga, que todos tengan algo de lo que eh, hablar. Y eso pues me gustó mucho de Jardiel, ¿no? Que él escribía obras con muchos personajes para que su compañía pues pudiera cobrar a fin de mes. Nos hablabas de ese aspecto quizá más humano, pero ¿cómo planteaste la dirección escénica y creo que también musical, ¿no? Para poder mantener el ritmo cómico y a la vez el suspense propio de las Ujú, obras de Poncela. ujú. Pues mira, la escenografía, pues bueno, es algo que yo, claro, veo mucho, me meto mucho en redes, veo libros, veo revistas, muchas cosas. Y bueno, pues voy sacando ideillas y digo, ay, pues esto lo podía adaptar. Porque hay una cosa que yo tenía en mente en el tema de la escenografía y era como el espacio que se queda detrás del escenario inservible. Entonces yo quería que a través de unas puertas, ¿no?, como una celosía, que se intuyera que detrás mm, sigue la casa, que existe todavía, que hay vida, que no se tapa con un telón lo que hay detrás y ya no se ve. No, yo lo que quería es que lo que sobra de escenario que no se utiliza tomara vida propia dentro de la obra, que no, que formara parte de la propia casa. Y yo creo que eso se consiguió bueno, con esa escenografía que llevamos de unos paneles altos a estilo de unas paredes y bueno, que separan un poco lo que es el salón de la casa pues con el recibidor y con el resto de estancias de la casa. Luego, en el tema de las luces, he de decir que, bueno, jugamos mucho con los cambios, con las subidas, con las bajadas, crear ambientes un poquito más de misterio, porque la obra tiene también partes de misterio, unas veces unas luces más apagadas, más oscuras, más azul, pues bueno, pues para crear también esos momentos que la obra necesita. Si bien en la escenografía he contado, la idea fue mía, pero tenemos el taller de Ana Isabel, que es una chica de aquí de Pozo Blanco, que tiene unas manos increíbles y que logró plasmar lo que yo le había dicho. Y luego en el sonido siempre nos acompaña nuestro técnico Vicente Castro de Sonido Case Auto, que él, pues bueno, yo le digo mi idea, pero luego él, como experto, que es en iluminación y sonido, pues bueno, él nos hace maravilla y logra crear esos efectos de misterio o de humor o de celeridad en el momento ese del acto, en fin. Y me rodeo con unas personas y unos profesionales buenísimos, porque el trabajo al final de los grupos de teatro no solo radica en que nosotros estemos ahí representando una obra y que guste al público, ¿no? Al final eso es el objetivo, pero hasta conseguir el objetivo hay mucho trabajo detrás y que todo se consigue con espectadores, el técnico que nos ayuda, iluminación, sonido, escenografía, bueno, un sinfín
de personas que están detrás y que sin ellas no sería posible que nosotros estuviéramos en lo alto de un escenario. Nos hablabas de retos, por las fotos que he visto, otro de los retos importantes ha tenido que ser el del vestuario, ¿no? También se me olvidaba decir también en el vestuario. Pues sí, la verdad que quisimos apostar por un vestuario fuerte. En otras obras de teatro hemos apostado quizás más a lo mejor por la escenografía o, en fin, por otras cuestiones. Y este año queríamos ahondar mucho en la escenografía y en el peinado y el maquillaje. Siempre nos hemos maquillado nosotros y nos hemos peinado nosotros y sin embargo para el cadáver del señor García pues contratamos a profesionales del maquillaje y profesionales de la peluquería y se nota porque, en fin, a ver, nosotros queríamos unos peinados del estilo de los años 20, buscamos fotografías y les dijimos, esto es lo que queremos y bueno, en las fotografías se puede apreciar perfectamente que bueno, que al final pues el resultado pues gustó mucho. Otro de los retos, en este caso ya a nivel de dirección, es cómo conservar ese espíritu de un texto de los años 20 y reinterpretarlo para el público actual. ¿Cómo has hecho este trabajo? Pues bueno, la verdad que no me ha resultado muy difícil. Hemos intentado mantener esa esencia con la luz a veces de los años 20 un poquito así ambarada. Y bueno, eso la verdad que tiene más mérito que yo, nuestro técnico de sonido. Luego, bueno, pues mucha documentación con los vestidos, con los trajes y bueno, que también nos ayuda muchísimo Creaciones Noli, que es una chica que tiene un taller de costura también aquí en Pozo Blanco y bueno, pues la verdad que nos hemos guiado mucho por series de televisión que hemos visto y vestidos que habíamos visto que nos gustaban. Pues bueno, hemos ido marcando un poquito la esencia de todo eso. Y luego música también, ponemos una poquita música, pues bueno, de Carlos Gardel, de los tangos de los años 20, el típico Charleston también, pues bueno, una poquita documentación de aquellos maravillosos años 20. Y luego, bueno, la ambientación está en Madrid, pero nosotros lo que hacemos, ciertos lugares que se reseñan en la obra, pues bueno, nosotros los adaptamos un poquito pues al pueblo donde vamos a actuar. Y bueno, y gusta mucho también. Con todos esos requisitos y con todas esas cosas que nos has contado, ¿cómo adaptáis cuando tenéis que actuar en sitios pequeñitos o incluso en salones municipales? ¿Cómo hacéis todo esto? Pues nos resulta bastante complicado. Es una odisea. Muchas veces digo, madre mía, si nos vieran aquí detrás, que estamos como las sardinillas en lata. Pues bueno, lo que hacemos, yo siempre voy con toda la escenografía a todos los sitios. Siempre. Aunque yo sepa que el escenario es de 4x8, me da igual. Yo voy con toda la escenografía porque cuando voy al teatro lo veo, digo, bueno, pues esta pieza, porque nosotros eso sí, llevamos las piezas por separado para que puedan montarlas pues al espacio que tengamos. Pero luego veo, hago una vista panorámica y digo, pues si aquí no va el balcón lo puedo poner aquí debajo, casi rozando a lo mejor al patio de butaca y también se queda bonito. En fin, que yo voy con todo y luego ya veo cómo lo adapto. Sí, sí, esa es mi premisa. Vamos a hablar de las actuaciones, que es una cosa que le suele preocupar a los grupos. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Tenéis ya alguna ruta, festivales a los que os presentáis, ferias? ¿Cómo lleváis este tema? Pues la verdad que últimamente muy bien. Al principio, bueno, pues no nos presentábamos a los festivales porque quizá también el desconocimiento y bueno, también el ser un poquito novatillo. Pero ya con el tiempo y sobre todo empezamos a raíz de ¿Y quién nos manda a hacer teatro? Que fue la primera obra larga que estrenamos y bueno, pues a través de Cata Andalucía, que tenemos que agradecerle mucho, pues nos van informando de todos los festivales de teatro que hay y bueno, nosotros pues
sin ánimo de que nos escogieran ni nada, pues bueno, el primer año que nos llamaron nos quedamos sorprendidísimos. Lo echamos para unos pocos, yo ya no me acuerdo a cuántos, pero sobre todo por la zona de Andalucía, y nos llamaron del Festival de Teatro Amateur de Utrera, en Sevilla. Y ahí fue la primera vez que de entre 60 obras que se representaron en el año 2023, se eligieron 3 para participar en la muestra, y una de ellas era con la obra ¿Y quién nos manda a hacer teatro? Y fue una alegría para nosotros inmensa, porque, bueno, primero que no nos lo esperábamos y segundo que nos vinimos con un grato recuerdo, porque, bueno, el Teatro Enrique de la Cuadra de allí de Utrera, pues es un teatro maravilloso, un tipo teatro isabelino, con los telones y los telares antiguos que había, bueno, los peines, una maravilla de teatro. El escenario grande, que pudimos adaptar nuestra obra perfectamente y bueno, el cariño, ¿no? El cariño que nos dejaron allí en Utrera, que bueno, que fue impresionante. Este año 2025 hemos vuelto a repetir en Utrera, pero este año han sido muchísimas más compañías las que, las que se han presentado y además de muchas localidades geográficas, no solamente de Andalucía, sino fuera de Andalucía. Y hemos vuelto otra vez a participar y muy contentos, muy contentos. Mencionabas el caso de Utrera, pero habéis tenido muchos más reconocimientos y premios. Háblanos un poquito de todo esto. Pues sí, también estuvimos en otro festival en Sevilla, en Herrera, y bueno, allí nos dieron los premios a la mejor escenografía y al mejor vestuario. Y luego se celebraron los primeros premios andaluces de teatro amateur que organizó Cata Andalucía. Se llevaron a cabo en Estepa y bueno, obtuvimos 4 nominaciones a mejor espectáculo, mejor escenografía, mejor vestuario y mejor actriz de reparto. Y bueno, volvimos a Pozo Blanco con el premio a mejor actriz de reparto, a Mari Carmen Bajo. Y contentísimo, la verdad que contentísimo. Hablabas del reconocimiento, digamos, oficial de certámenes, pero ¿cómo es el del propio público cuando termináis las obras y las representaciones? ¿Qué os dice la gente? Pues no me gusta decir esto, pero nos lo dicen. Si es que parecéis profesionales, mucho mejores que otros profesionales. Y bueno, no. Yo entiendo que la gente le gusta, que se divierte, pero a ver, nosotros somos amateur, que no quiere decir que ser amateur sea algo peor. No. Amateur significa que amamos lo que hacemos y que le ponemos nuestra vida para que nos salga lo mejor posible y el trabajo inmenso detrás. Y también, porque esta obra del cadáver del señor García es una obra que dura 2 horas menos cuarto. Y sin embargo, cuando, bueno, así los que fumamos, salimos fuera cuando terminamos la obra y estamos allí comentando y pasa la gente que sale del teatro y bueno, todas se paran, enhorabuena, enhorabuena. Y una cosa que me llamó la atención, dice, no habéis tenido 2 horas y se nos ha hecho corto. Y eso pues es una satisfacción, porque normalmente las obras de teatro, como duren más de hora y media, bueno, pues la gente se empieza a cansar un poquito. Y sin embargo, pues esta obra que dura casi 2 horas, pues bueno, están las personas pegadas a la butaca y pasándoselo bien en cualquier acto, primero, segundo y tercero. Cuéntanos algo acerca de los próximos proyectos en los que ya estaréis seguramente pensando o tenéis intención de continuar muchos años con el cadáver del señor García. Pues el cadáver del señor García ya mismo tendremos que ir, bueno, pues dejándolo un poco en el sentido de, estamos ya preparando la próxima obra que estrenamos el año que viene en la Feria de Pozo Blanco en septiembre. Y es que además nosotros el año que viene cumplimos 10 años. Y bueno, ahí hay algunos proyectillos que están, que todavía no se pueden contar,
pero que va a ser el año 2026, va a ser un año de teatro muy importante y muy potente. De momento no puedo contar nada más, pero bueno, ahí están esos proyectos. Hablabas antes del teatro, de cómo sentíais como amateur y mencionabas la palabra profesional. ¿Cómo ves el campo del teatro amateur en vuestra zona? Hay mucho sentimiento de teatro y mucha gente aficionada al teatro. Además, hay algo que a nosotros nos llena siempre de orgullo y es algo ya es como una institución, ¿no? Aquí en Pozo Blanco. Los miércoles de feria, la feria en Pozo Blanco se celebra en septiembre y los miércoles de feria toca ir al teatro, ¿no? Hay una costumbre arraigada de años con los grupos de teatro del pueblo bueno, la gente sabe que los miércoles de feria hay teatro de gente del pueblo y bueno, es una maravilla. Pero no solamente nos visitan la gente de aquí de Pozo Blanco, sino gente de toda la comarca de Los Pedroches viene a nuestro teatro El Silo, que no sé si lo conocerás o habrás oído hablar de él, pero tenemos un magnífico teatro El Silo bueno, ha acogido a actores, actrices y cantantes de primer orden nacional, como puede ser Rafael, que ha estado ya 2 veces con nosotros, bueno, un sinfín de personalidades bueno, que han hecho grande nuestro teatro. Ujú. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que se quieran adentrar en esto del teatro aficionado? Pues yo les diría una cosa que he aprendido con el tiempo y que por supuesto el teatro ha venido a demostrármelo. Mira, Javi, a mí mis padres siempre me enseñaron que una de las cosas más importantes que había que hacer en la vida era intentar ponerse siempre en el lugar del otro. Cuando alguien hace algo que no te gusta o alguien hace algo que tú no entiendes, pues siempre me decían mis padres, tú intenta ponerte en su lugar y a ver en esas circunstancias cómo te hubieras comportado tú. Esto con el paso del tiempo lo extrapolo al teatro. ¿Por qué? Porque en el teatro tenemos que hacer personajes que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Pero el hecho de tener que hacerlos, pues tienes que intentar entender su manera de actuar y por qué no, qué razones le han llevado a ser así, ¿no? Eso es todos los actores lo que hacemos, construir nuestro propio personaje y tienes que saber, pues bueno, por qué actúa así, por qué dice esta palabra y no la otra, en fin, construir un personaje. Y para construir un personaje tienes que conocerlo. Y pasa que al final tienes que ponerte en la piel de la otra persona, lo que decimos empatía. Y al final, cuando una persona logra entender a la otra persona y admitir que puede ser diferente a ti, nos hace ser mejores personas. Y yo siempre lucho para que el teatro nos haga ser mejores personas. Y al final, con eso es lo que me quedo. Con eso es lo que me quedo. Muy bonito eso que decías y además, bueno, una gran lección la que escuchamos en tus palabras. No sé si se nos queda alguna cosa que añadir, que puedes añadir o que no hayamos dicho ya. Pues bueno, ahora mismo no se me ocurre gran cosa. Lo que se me viene a la cabeza es que tenemos que seguir luchando por el teatro, que hay que apostar por el teatro, pero no solamente eh, los que vamos al teatro y sobre todo que los patios de butacas se llenan de personas más mayores. El teatro tiene que nacer en la escuela, debería nacer en la escuela, pero como una asignatura, bajo mi punto de vista, bajo una asignatura que sea obligatoria, porque al final el teatro nos va a dar esa herramienta para nosotros defendernos en nuestra vida. Hay cosas que no nos atrevemos en nuestra vida diaria a hacer o decir y sin embargo el teatro nos da rienda suelta para escaparnos quizás de ese lastre que arrastramos. Y al final esos son poderes de comunicación y de ponernos en el lugar del otro, que es súper importante. Y la gente joven va muy poco al teatro. Entonces yo creo que desde la esfera, desde las instituciones políticas, las esferas más grandes, deben de apostar mucho más por la cultura teatral. Porque al final, mira lo que te digo, y esto lo decía Antonio Banderas, que esto no es mío, pero lo decía, frente a la inteligencia artificial,
lo único que se mantiene puro, que tiene esencia y que es tú a tú, es el teatro. Es lo único que no admite que entre la inteligencia artificial, porque somos los actores y las actrices frente al público, y eso no nos lo quita nadie. Pues con esas bonitas palabras vamos a despedir esta entrevista que hemos tenido con Anabel Ballesteros del grupo La Trastienda Teatro. Un saludo, gracias por estar con todos nosotros y os seguimos la pista, Anabel. Pues muchísimas gracias por dedicar este espacio tan bonito para la cultura teatral de los amateurs y que no cejes en tu empeño por seguir dando visibilidad, que es súper importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí lo que ha dado sí nuestra conversación con Anabel Ballesteros del grupo La Trastienda Teatro. Nosotros volveremos la semana que viene en una edición en la que conversaremos con Daniel Sampedro del grupo Maniquí Teatre. Hasta entonces nos despedimos invitándoos como siempre a que nos sigáis en las redes sociales, así como en nuestra web.